¿Sí? Bueno, esa no me la sabía. Al menos eso es un pequeño avance, porque, digamos, normalmente los otros documentos de política educativa llegan a cada institución, ¿cierto? Los estándares, ¿sí? O sea, llegan mucho más masivamente cajas enteras. De estos se publican 10, 20, 30 mil y del otro se pueden sacar 100.000 o quién sabe cuántos ejemplares. Entonces, fíjense que ahí hay un problema de jerarquía en la política institucional que hay que pensar. Pero eso redunda en que cuando estamos dentro de la institucionalidad y no conocemos las herramientas, pues, digamos, ahí tenemos un problema. Hay poca coherencia, ¿no? O sea, el ministerio dice una cosa, a la secretaría llega insuficientemente y la secretaría departamental trata de llevarlo a los niveles municipales y a nivel municipal cada quien hace lo que se haga que. Además de eso, si hay municipios certificados es peor, porque cuando la gobernación tiene incidencia sobre los municipios, podría pensarse, hay la posibilidad, no siempre es así, de que haya una política que integre, que sea coherente. Pero cuando los municipios se certifican en pocos argumentos, hacemos lo que queremos porque nosotros somos los que manejamos la plata. Que al final muchas veces esto está más atado a ese problema de quién maneja los recursos y no tanto de qué tipo de estrategia queremos manejar. A veces no hay exigencia de que eso se aplique. La mayoría de la gente afirma, eso es un problema de los negros, entonces a mí por qué, sí, yo porque tengo que hacer eso. No hay muchos programas de formación, o más bien hay muy pocos programas de formación de maestros y bueno, en general la institución desconoce mucho el tema de la cátedra. En el campo de las prácticas educativas, los maestros somos lo más difícil de cambiar. O sea, cambiar a un maestro es cosa jodida. Tenemos una cultura propia de los maestros, por usar ahí de manera ligera la palabra. Entonces, cambiar la cultura profesional es muy difícil. Cambiar la cultura institucional de los colegios, de las escuelas, de las instituciones educativas es muy complicado. Se hace, digamos, hay prácticas que hacen costumbre que son ilógicas. Por ejemplo, los cursos, ¿cómo los asignamos? No, cada año nos vamos rotando. ¿Cuál es el criterio? No, pues que no siempre le toque lo mismo. Y uno dice, ¿cuál es el criterio pedagógico que debería ser el que inspira ese tipo de prácticas? Sí, ahí te quiero interpelar porque además de todo el nivel, digamos, cognitivo, que es todo el asunto ya, digamos, de todos esos datos lógicos, todo ese procesamiento de la información, hay toda una dimensión ahí, digamos, de lo emocional, que hace muy difícil y genera muchas resistencias, porque una persona, digamos, puede aprender el discurso y lo puede reproducir, pero ya digamos que ese discurso pase por el cuerpo, pase por su historia, moviliza una cantidad de fenómenos simbólicos que no solamente racionales, sino que tienen una anclaje emocional fuerte en una sociedad que tradicionalmente se ha configurado con unos modelos ideales y que se resisten a cualquier forma de lo distinto, porque el tema es con lo étnico, el tema es con el género, el tema es con la condición social. O sea, somos una sociedad que tenemos un imaginario muy fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen los ejercicios y se trabaja, lo que vos decías, todo el mundo dice, no, yo no soy racista, yo tengo perspectiva de género, pero en la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales, yo diría que además de ese abordaje académico y cognitivo, también hay que pensar una dimensión de lo experiencial, de lo relacional, de toda esa parte, digamos, afectiva y emocional, que es compleja de pensar, que está en otro registro, en otro orden, pero que también es una de las que genera más resistencias a la hora de los cambios reales, porque además son cambios lentos, ¿cierto? Uno trabajando, por ejemplo, en una experiencia con una población afrodescendiente, la mayoría aquí en Caicedo, venimos haciendo un trabajo desde lo artístico, desde lo cultural, lo económico, y no ha habido como un asunto muy académico, sino que los mismos procesos han ido generando en las personas una serie de reflexiones, pero es una cosa muy lenta. De acuerdo. Bueno, y además esto hay que pensarlo en múltiples dimensiones. Después de esto vamos a tener un espacio para que todos ustedes nos cuenten sus experiencias y vayamos haciendo un diálogo. Entonces yo te pido que por favor los expandan después de esta observación, que por favor la desarrolles más ampliamente. Quiero aprovechar ahí brevemente la intervención simplemente para mencionar que muchas veces cuando trabajamos en instituciones escolares donde los niños negros, los estudiantes negros son minoría, hay un dilema muy complicado y es cómo no hacer que la implementación de la cátedra se vuelva una agresión sobre ese niño o sobre esos niños. Porque
resulta que muchas veces, como no estamos preparados para manejarlo, y además el exceso de visibilidad muchas veces repercute en una presión hacia el menor, entonces muchas veces la visibilidad también es un problema. Sí, o sea, uno dice, sí, que se haga la cátedra, pero cuando ese niño está allí, hay 30 niños, y de pronto toda la clase o todos los temas pasan por la ustedes que fueron esclavizados, ustedes que esto, ustedes que aquello, ese niño, digamos, puede terminar siendo muy agredido. Entonces esa dimensión es clave y estamos de acuerdo con lo que tú dices. Bueno, sigamos el tema de la práctica, y hay, digamos, algo de lo que ya hablamos, es que además de lo que pasa específicamente dentro de la institucionalidad educativa y las instituciones educativas en particular, la sociedad sigue siendo una sociedad racista, y mientras eso sea así, digamos, tenemos que saber que estamos luchando contra la corriente. Digamos, eso es algo que hay que tener presente. Entonces, ¿qué es? Digamos, si esa es la parte diagnóstica, un poco hacia dónde ir. Pero no se puede trabajar en un solo nivel, es decir, no nos podemos remitir solo a la escuela, que ese es otro problema, y es que cuando, también lo decías tú ahora, bueno, claro, es que es género, es educación ambiental, es perspectiva de inclusión, es discapacidad, y al maestro le cargamos todo, y el maestro de pronto dice, bueno, yo me formé en matemáticas y me piden ahora que haga inclusión de género, ya esto y aquello, como si fuera el salvador del mundo, pero resulta que en parte, digamos, sí hay una necesidad de estarse actualizando, pero no se puede cargar todo al maestro. Hay que trabajar en el nivel institucional, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto le da legitimidad y le da un valor y una carga simbólica positiva que, digamos, es fundamental para que el maestro asuma las transformaciones. Si no tiene un respaldo institucional, va a ser muy difícil. La existencia de la gerencia en negritud, la existencia de una oficina indígena en la gobernación ha sido clave para Antioquia y se ha convertido en modelo. Yo no sé qué tan bien estén funcionando ahora, pero yo sé que todo el mundo mira a Antioquia porque eso existe, y eso hace que mucha gente se piense posibles modelos para otros lugares, ¿sí? Pero cuando no está en la institucionalidad, eso, digamos, tiene un lugar diferente. Obviamente hay que pensar cómo transformar hacia afuera, o sea, la divulgación, este trabajo que tenía María Eugenia de la cartilla pequeñita, por ejemplo, eso es fundamental. A los académicos nos da temor trabajar divulgación porque parece algo de menor valor, no tiene tanto estatus. Entonces, como no tiene estatus, no lo hacemos, ¿sí? Y si no lo hacen los académicos, pues es muy difícil también que haya otra gente dispuesta a trabajar. Hay que hacer divulgación permanentemente, o sea, hay que crear canales de transmisión que permitan que el conocimiento de la academia llegue a los diferentes escenarios de la vida. Y eso pasa por las campañas, ¿sí? La publicidad es fundamental, hay que aprovechar los medios, hay que trabajar con radio, hay que trabajar con televisión, hay que trabajar con prensa, con impresos, ¿sí? Pero, digamos, pues todavía hay hace falta mucho fundamento. Entonces, en términos de las políticas de Estado, la cosa tampoco es tan sencilla. O sea, está bien decir que hay que hacerlo, pero la cosa es cómo hacerlo. Algunas frentes en las que hay que trabajar. Por supuesto, hay que asignar recursos. O sea, esto no se hace sin plata. Hay que cambiar las estructuras orgánicas, porque normalmente lo que pasa es que la oficina de asuntos étnicos, la oficina de estudios afrocolombianos, o como se le llame, es un escritorio detrás de la puerta de la oficina del secretario, del asistente, de la funcionaria que tiene no sé qué función, ¿sí? Y me dice, entonces claro, uno va a buscar la oficina y nunca la encuentra, porque no hay un lugar en la estructura orgánica, no está institucionalizado. Se necesita personal cualificado, es decir, gente que tenga formación, que tenga la capacidad de entender la dimensión del problema y asumirla. Hay que hacer investigación y hay que promoverla desde la institucionalidad, pero hay que promoverla por lo menos en los dos campos, es decir, el pedagógico propiamente dicho, ¿sí? ¿Cómo están aprendiendo los muchachos el racismo, por ejemplo? Tenemos que saber eso, cómo se produce y se transmite el racismo. Cuando un niño en el preescolar le pega, un niño, llamémoslo así, mestizo, le pega a un niño negro, ¿hay racismo? O sea, el niño de los 4 años tiene la dimensión racial en su cabeza, no lo sabemos, pero no lo estamos investigando tampoco, ¿sí? ¿Y qué pasa con los niños, digamos, en edades posteriores? Pero por el otro lado, el campo de los estudios afrocolombianos, o sea, específicamente cuál es la historia de la presencia negra en Antioquia, ¿qué tanto conocemos sobre eso? Para no hablar del país en su conjunto. Hay que buscar formas en las que, digamos, esto pueda ser negociado entre la institucionalidad a nivel nacional, departamental y local y las instituciones educativas, y hay que trabajar en formación de maestros, que es clave.
la política de textos escolares. A nivel de políticas de Estado en Colombia no existe una reglamentación para la producción de textos escolares específica. Entonces cada editorial lo que hace es que adecua el programa que traen en España, lo adecuan un poquito al caso colombiano, ¿sí? Y digamos, la pertinencia de esos textos a veces es mínima. Hemos avanzado un poquito en que algunas editoriales han logrado producir textos desde Colombia y entonces ahí ha habido pequeños avances, pero aún así todavía hay temas que siguen profundamente ausentes. Se requiere una legislación al respecto y se tiene que trabajar contra el racismo. Aquí hay una insistencia terrible y una resistencia a hablar de racismo. O sea, aquí parece que no a nadie discriminara y hay que hablar de ese asunto para que podamos intervenirlo. En el campo de las instituciones educativas, pues hay que incorporar esto en los planes de estudio, más allá de la declaración formal de que vamos a luchar contra el racismo. Esto implica, digamos, transformar currículos, planes de estudio, manuales de convivencia, sistemas de evaluación, etcétera, 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 porque si no, es un canto a la bandera, no nos va a servir de nada. Hay que promover la investigación desde las instituciones educativas al interior. Hay que concertar con las comunidades educativas, así sea difícil, porque mucha gente dice, es que los papás son muy difíciles. Sí, o sea, esa es nuestra función como maestros, punto. Puede ser difícil, sí, pero la vida es toda difícil, entonces digamos, no tiene por qué ser que la escuela sea distinta. Y hay que trabajar estrategias de autoformación para los maestros, porque no todo puede resolverse yendo a los talleres y a los procesos de formación. O sea, tiene que haber un maestro que tome la iniciativa por su cuenta, pero eso también la autoformación requiere formación. En términos de la formación de los maestros, hay componentes que son los componentes básicos de formación de los maestros. Uno, las disciplinares. Lo vamos a disciplinar cuando no siempre son disciplinas, pero digamos, el área en la que cada quien se formó, matemáticas, historia, geografía, lo que sea, donde uno tiene su formación específica, tiene que, digamos, en la formación de los maestros tiene que promoverse la investigación educativa y en el estudio de las actividades afrodescendientes. Es decir, el maestro no solamente tiene que saber sobre matemáticas o historia, también tiene que saber sobre pedagogía y también tiene que saber sobre temas afro. ¿Sí? Y es que allí donde históricamente hubo discriminación tiene que haber acción afirmativa, entonces se requiere, digamos, un esfuerzo adicional. Interdisciplinaridad, no estamos hablando de un problema que se entienda solo desde la historia, no es un problema que se resuelva solo desde la historia, no es algo que se pueda entender si lo abordamos solo históricamente, entonces hay que trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria, desde una práctica interdisciplinaria, y esto es lo que nos da la base para hacer la innovación, es decir, la lógica de la formación del maestro es que solamente puede innovar el que investiga su práctica. Solamente es posible transformar una práctica que ha sido investigada. Si no, pues es dar palo de ciego o transformar desde el escritorio. Y hay algo con lo que hay que trabajar y es los textos escolares. La mayor parte de los maestros siguen haciendo clase basados en los textos escolares. Es decir, el texto escolar se les convierte en el programador, ¿sí? Pero si no criticamos los textos escolares, si no los leemos críticamente, pues no hay nada que hacer. Transformar la economía de las visibilidades, hay que intervenir a la ciudadanía, fundamental, o sea, eso no se puede quedar dentro de unos círculos de expertos y hay que buscar medios masivos para eso. En las universidades hay que discutir este tema con todos los programas de formación de maestros. Eso no es un programa de la licenciatura en educación, eso es un programa de los formadores de formadores en primera instancia, pero ahora que cualquier profesional puede ser maestro con un curso de pedagogía, es un problema de todos los programas de formación. Bueno, entonces, y esto es una cosa, digamos, que es fundamental, pero las universidades no solamente tienen que pensar en los formadores de maestros, sino que las universidades también tienen que transformarse. Es decir, también tienen que transformarse hacia adentro, porque no puede ser que tengamos universidades racistas donde entonces los profesionales que salen tienen que preocuparse de eso, pero acá adentro no transformamos. ¿Sí? Hay que transformar hacia adentro. Y eso implica que nosotros pensemos en cómo transformamos el currículo de historia. O sea, no puede ser que solamente estudiemos la esclavitud, por ejemplo. ¿Sí? O no puede ser que nos remitamos solo a ciertos temas o momentos, o que sigamos reproduciendo ciertas lógicas de la cronología, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, para transformar esta economía de visibilidades, necesitamos gente negra en las universidades. Hay que crear formas de acceso, pero no solamente formas de acceso, porque es fácil en una universidad pública, en la educación hay gente que paga 50.000 pesos semestrales. Dar una beca no le significa nada a la universidad, más allá de perder, comillas, un ingreso de 50.000 pesos al semestre. ¿Sí?
Lo realmente jodido es la permanencia. Eso es sobre lo que hay que trabajar. ¿Cómo garantizamos que la gente que ingresa con cupos especiales permanezca? Y eso tiene que ver con condiciones económicas, es decir, pues hay que tener con qué pagarse la piecita para vivir en Medellín o para vivir en Popayán. Y además de eso, hay que tener acompañamiento académico. Mire, la realidad puede ser que no nos guste, pero la realidad es esa. Nuestra gente, la gente negra, aprendió en colegios de más baja calidad, porque la negridad va acompañada a la clase y a la pobreza y a las condiciones de exclusión. Entonces muchas veces la gente llega de colegios de la peor calidad, logran el cupo especial, listo, pero llegan a una universidad donde eso no se tiene en cuenta. Entonces, por lo menos durante un periodo debe haber acompañamiento académico para que se fortalezcan las habilidades académicas que permiten, por ejemplo, mejor condiciones para la lectoescritura, razonamiento matemático, cosas que son básicas y que otra gente llega con ellas. Mire, si uno cualquiera de ustedes habla con un grupo de estudiantes, se va a dar cuenta que las trayectorias de formación son muy disímiles. Y si nosotros desconocemos esa realidad, haciéndonos los de el universalismo, de que todo el mundo está en las mismas y debe ser tratado con las mismas, vamos a desconocer el problema estructural del sistema educativo. ¿Es responsabilidad nuestra cambiar la educación básica y media? Pues no directamente, pero si vamos a dar cupos especiales, si vamos a mejorar los criterios de ingreso y permanencia, pues hay que considerar esa situación. Hay que trabajar con los funcionarios de Estado, o sea, la gente hay que hacer campañas de difusión dirigidas a los funcionarios. Uno llega y la gente no tiene las leyes en la oficina, o sea, no hay cartillitas básicas de ley 70, no hay documentos elementales de política pública. Entonces muchas veces el funcionario llega allí, llega un nuevo secretario y dice, y este funcionario, no, usted es de carrera, no lo puede quitar, pero no me gusta, entonces póngalo por allá, castíguenlo y póngalo en educación, ¿sí? Entonces claro, es una persona que llega allí por rebote, ¿sí? Y le toca en un momento dado asumir cosas para las cuales no está preparada, pero que no tiene herramientas tampoco para asumir. Entonces, digamos, si queremos intervenir, hay que considerar todos esos niveles. Y hay cosas, ya para terminar, que muchas veces se nos quedan pendientes, son como preguntas, como para ir, digamos, como para pensar permanentemente. Y, pues, yo hablo de algunas, pero digamos, algunas veces que tienen que ver cómo nosotros logramos que esto sea pensado como un asunto no de los negros, como dice mucha gente. No, es que eso no es problema nuestro, ¿sí? Eso es en educación, eso es para los negros, que lo hagan los negros. ¿Cómo hacemos nosotros para complejizar las historias? No para complicarlas, que es distinto, sino para leer de manera compleja, ¿sí? Reconociendo esa diversidad y esa multiplicidad. ¿Cómo no reducimos la visibilidad a la folclorización? Es decir, ¿cómo entendemos que no es un problema de llevar el tambor a la escuela, que es mucho más que el tambor en la escuela y el traje típico? ¿Sí? ¿Cómo no reproducimos la exotización? Esto es tremendo, o sea, mucha gente vistiéndose de comillas africanos y reproduciendo los peores estereotipos, ¿sí? Gente llevando tigres de Bengala a las escuelas como si hubiera tigres de Bengala en África, pero pues parte del imaginario exotizado, ¿sí? ¿Cómo trabajar con los textos escolares? Están allí y los maestros los usan. No podemos cambiarlos todos, van a seguirlos usando. ¿Cómo leemos críticamente esos textos? Que son cosas que están allí y que, digamos, tenemos que intervenir rápidamente. El papel de las ciencias sociales, digamos que es donde ha recaído en el imaginario la responsabilidad. Casi todo el mundo dice, estos son los de ciencias sociales. Bueno, ¿cuál es el papel de las ciencias sociales? Pero también cómo hacemos puente y cooperación con otros. Y cómo nos vamos más allá de que como los otros contaron su historia y nos excluyeron, entonces nosotros también contamos la misma historia. Y entonces, antes que contar una historia novedosa, distinta, que permita entender la presencia de los sectores subalternos, lo que hacemos es reproducir una historia de ellos. Y entonces, ustedes tienen héroes, nosotros también. Entonces empezamos a inventarnos nuestros propios héroes y reproducimos la misma lógica de la partida boba, es decir, esa lógica de héroes y esa idea de historia patria que hemos tenido históricamente. Esto, por mencionar pues algunas preguntitas que quedan cuando uno está pensando en esto. Qué pena que me haya excedido como en 2 horas, pero y como me Exacto. Entonces, como les decía, nosotros hemos llamado a este insumo afrodescendientes de las independencias de Colombia y ajustado al caso de Antioquia. Estos son un poco de los textos y yo quiero mostrarles, como les dije, esto corresponde a un trabajo mucho mayor
y por eso quisiera que ustedes miraran la tabla de contenidos para irles ubicando, porque en este contexto nosotros no les vamos a dar una clase, ni mucho menos sobre estos contenidos, sino que vamos a presentarles cuáles son los temas principales y cuál es el aporte del insumo para que nos parece que es lo que podría aportar para todo lo que Axel ha definido como esos espacios que se deben llenar para poder llegar a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces tenemos un primer tema, hemos denominado las revoluciones atlánticas, la esclavitud y la participación de los afrodescendientes. Ustedes me dirán, si vamos a hablar de Antioquia, ¿qué tiene que ver esto de las revoluciones atlánticas? Es que nosotros nos hemos hecho el propósito de incluir a Antioquia en un conjunto mucho mayor, es decir, el problema de la libertad, de la esclavitud y de la nación no se entiende en el caso de Antioquia, sino se entiende cómo es que Antioquia engancha con todos los procesos de las revoluciones atlánticas. ¿Cuáles son las revoluciones atlánticas? La revolución de las 13 colonias americanas, la revolución americana, que es la primera revolución republicana, la revolución francesa y el caso de Haití, el impacto enorme que tiene Haití en la historia de Antioquia, pues de la Nueva Granada, pero sobre todo también de Antioquia, y eso es lo que nosotros vamos, digamos, a intentar contextualizar. El siguiente, por favor. Un elemento que va a atravesar todo este insumo va a ser el elemento de las estrategias de libertad y de la agencia de libertad que hacen los esclavos, la presencia de la población afrodescendiente libre, y esto en relación al problema de esa nueva libertad con que emerge la República. Ustedes saben que la República emerge liberándose de España, ese también es una nueva idea de libertad. Entonces, nosotros estamos proponiendo aquí que no se puede hablar de la nación sin hablar del problema de la esclavitud y de la libertad y de la agencia de los esclavizados. Ese es el tema que va a atravesar todo el insumo. Hacemos referencia a cuál fue la historia del quiebre político que convirtió a Antioquia en una revolución independiente, pero aquí también con un acento particular, y es cuál fue el efecto de la primera constitución de la República Antioqueña, que declaraba a todos los hombres libres e iguales ante la ley, y la población esclavizada, que también creyó que era libre. Ahí se produjo un impacto, y ese impacto produjo unas consecuencias fundamentales en lo que es esta nación hasta el día de hoy. El cuarto punto, el abolicionismo y la malnutrición en Antioquia, la agencia de los afrodescendientes. Aquí nos estamos preguntando cómo es que las élites antioqueñas fueron pioneras en proponer un programa de abolición de la esclavitud. ¿Por qué es que las élites antioqueñas creyeron que no podían imaginar la nación sin una ley de abolición? ¿Cuáles fueron sus argumentos y qué tiene que ver esto con los afrodescendientes? ¿Cuál es la agencia de los afrodescendientes en este contexto? Pasamos y terminamos el insumo con ideas y conceptos fundamentales. Nosotros no hemos querido construir todavía este último punto del insumo porque creemos que esto es una tarea que debemos hacer con los colegas pedagogos y con quienes tienen experiencia en las prácticas de etnoeducación y experiencia en la práctica de los profesores dedicados a esta tarea. Por lo tanto, esto es algo que nos lleva a la siguiente fase de lo que podría ser este proyecto. Bueno, eso, digamos, es el insumo, es un documento que tiene más o menos 90 páginas, pero se remite a un documento aún mayor que puede seguir alimentando en el futuro nuevas cartillas y nuevos proyectos de capacitación de maestros. Como les repito, esto está centrado en el problema de Antioquia y los afrodescendientes libres y esclavos en Antioquia, pero la esclavitud, como decía el profesor Axel, no como un sistema de sujeción, sino como una forma en donde esta población construyó espacios de resistencia, espacios de comunidad y espacios de reproducción simbólica, cultural y social. Entonces empezamos el grupo del semillero de investigación
va a empezar a presentar cuáles son los aportes principales en cada capítulo. Entonces, empezamos con el capítulo 1, que son las revoluciones atlánticas, pero en esas revoluciones atlánticas vamos a poner atención a la participación de los afrodescendientes. En este gráfico tenemos qué es lo que nosotros llamamos revoluciones atlánticas. Tenemos la Revolución Francesa, tenemos una revolución de la que nos olvidamos, que es la Revolución Española, porque debemos acordarnos que a partir de 1807 en la península se produce una revolución que va a transformar la monarquía absolutista en una monarquía constitucional. Pues después tenemos las revoluciones hispanoamericanas de independencia. En el Caribe tenemos la revolución, que no sé por qué se me aburró el escrito, la revolución haitiana, y las revoluciones de las 13 colonias en Norteamérica. A eso le denominamos revoluciones atlánticas, y ese circuito que crea de ideas, de problemas a resolver, de conflictos alrededor de cómo imaginar la nación, es lo que nos interesa en este contexto práctico. Hacemos un repaso de la revolución de las 13 colonias, poniendo mucha atención en el problema de la esclavitud, porque hay que tomar muy en cuenta que esa nación no pudo construirse sin antes haber resuelto el problema de la esclavitud y la pregunta de qué hacemos con los libertos, cómo nos vamos a integrar a esta nación, ¿nos integramos o no nos integramos? Volvemos otra vez, pasamos. Luego vamos a hacer mucho énfasis en la revolución haitiana. Cuando hablemos de la revolución francesa no vamos a hablar de la revolución francesa como punto de partida, sino como un contexto general para entender el impacto de la revolución haitiana, de la esclavitud y de esa libertad y del impacto que tiene en las otras revoluciones hispanoamericanas y en las revoluciones de Antioquia también. Luego tenemos el capítulo 2, afrodescendientes en el periodo colonial. Aquí ya aterrizamos a lo que fue Nueva Granada y Antioquia en particular. Entonces Juan David Montoya es de quien ha trabajado estos temas y nos va a hacer una presentación muy rápida de los principales aportes del capítulo. Buenas tardes, mi nombre es Juan David, como dijo la profesora. Bueno, les voy a presentar el segundo capítulo del insumo, que es afrodescendientes en el periodo colonial, específicamente en la provincia de Antioquia. Bueno, este periodo fue muy importante porque la mayoría de la población era afrodescendiente, libre y esclavizada. También porque a finales del siglo XVIII se presentaron una serie de reformas por parte del gobierno colonial que dan como consecuencia la reacción de la población afrodescendiente, libre y esclavizada. En esto se va a concentrar el capítulo. Ese reformismo se dirigió en distintos ámbitos. Un momentito ahí, Juan David, antes de que tú empieces con eso, déjame explicarles esta parte que me parece súper importante. El profesor Arcel nos había manifestado en su presentación que desde la época colonial hubo una separación entre cómo la ley construyó a los afrodescendientes y cómo la ley construyó a los pueblos llamados indios, la República de Indios. Nosotros también hemos creído que es fundamental partir de ahí. Y sobre todo esto tiene mayor importancia a fines del siglo XVIII, cuando la corona española empieza a generar una serie de reformas para redefinir lo que son los esclavos. Y redefinir cómo, reconociéndoles su humanidad por un lado, pero tratando de controlarles de una manera más eficiente para aprovechar mejor la mano de obra. Esto tuvo varias consecuencias que después nos va a explicar Juan David, pero lo que antes de que pase a eso, lo que nosotros vamos a hacer hincapié en este insumo es el mostrar cuál fue la presencia poblacional de la población afrodescendiente, fundamentalmente en Antioquia, porque el mito antioqueño es el mito de la blanquicidad. Entonces es importante el aporte de este insumo, que no solo fuerza la historia antioqueña, que los afrodescendientes no son recién llegados del Chocó, son habitantes ancestrales de los territorios.
en el censo de 1788 nosotros nos damos cuenta que el 80% de la población antioqueña es afrodescendiente, el 80% de la población antioqueña, contando afrodescendientes libres y esclavos. Es decir, que cuando se produce el quiebre colonial, ¿quién es la población que va a producir esa revolución, a formar parte de los ejércitos, a ser afectada por todas las políticas de esta nueva nación? La población afrodescendiente, libre y esclava. Si nosotros no sabemos qué pasó con esa población, no sabemos cómo emergió esta nación. Entonces empezamos por mostrar esa importancia de la población. Volvemos por favor, otra vez, abajo. Luego vamos a hacer un repaso de quiénes eran estas personas, dónde estaban, en qué se ocupaban, qué hacían, por qué la población afrodescendiente en Antioquia tenía unas particularidades que le hacían tan especial y que le diferenciaba, por ejemplo, de las poblaciones afrodescendientes en Popayán, tomando en cuenta que la segunda mayor, la región con las mayores poblaciones esclavas en este periodo fueron, por un lado, Popayán, que incluía el Chocó, y Antioquia. Cuando hablamos de dónde se concentraba la población afrodescendiente y esclava, tenemos que pensar que la segunda región de concentración poblacional de población afrodescendiente era Antioquia. Entonces eso es muy importante, y es muy importante saber dónde estaban y qué hacían. Nosotros nos vamos a ocupar de eso. Ese es un cuadrito que muestra dónde estaba localizada preferentemente esta población. Pasamos. Y habiendo establecido estas líneas generales, ¿sí? Ahora sí entramos a la explicación de qué pasó con el reformismo. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, el reformismo se aplicó a diferentes ámbitos, como lo administrativo, lo fiscal y lo económico. A la población subalterna de todo el virreinato la afectó de diferentes maneras. Por un lado, a la población que se encontraba dispersa se le obligó a que se ubicaran pueblos. Se organizó la mano de obra esclava, o se trató de organizar esa mano de obra esclava, y se intentó ordenar la producción de productos de exportación como el tabaco. Bueno, como les he mencionado, el énfasis de este capítulo tiene que